Hola, muy buenas noches. Alteraciones de orden público se producen en gran parte de Venezuela tras las elecciones de este domingo, que consagraron como ganador, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, a Nicolás Maduro para un periodo, su tercer periodo, 6 años más, como gobierno de este régimen, que es acusado de una dictadura por varios expresidentes y mandatarios de la región, que se niegan a reconocer el triunfo que le da el Consejo Nacional Electoral y hasta donde fue hoy Maduro a recibir la credencial sin aceptar ninguna reclamación por parte de la oposición y de Edmundo González, que de acuerdo con todas las encuestas se imponía con más del doble de los votos que sacó Maduro, pero es Maduro quien se queda en el poder. Estamos en comunicación hasta ahora con el señor expresidente Andrés Pastrana, uno de los más duros críticos de Nicolás Maduro y quien advirtió desde un principio que nunca iba a entregar el poder. Señor expresidente, buenas noches. Gracias por aceptar esta entrevista en Entrevista CMI. Gerardo, buenas noches, muchas gracias, saludos a usted y a la audiencia. Señor expresidente, ¿por qué manifiesta usted que lo que hubo en Venezuela fue un robo de las elecciones y un fraude? No, contrario, Gerardo, no hubo fraude, hubo un golpe de Estado. Eso fue lo que quedó demostrado ayer. Y eso es lo que la comunidad internacional y el mundo tiene que conocer. El fraude lo viene haciendo la narcodictadura, lo ha hecho Hugo Chávez, lo hizo Nicolás Maduro. Ayer lo que hubo ya fue un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque ayer el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y las fuerzas militares reafirmaron y validaron ese fraude que se presentó en las elecciones y que quedó demostrado que el presidente electo era Edmundo González y no Nicolás Maduro. Por eso hay que mirarlo en ese sentido. Hubo un golpe de Estado y no un fraude electoral. Llama la atención, presidente, sobre lo que usted manifiesta en relación con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que a esta hora están los militares en la calle, lo mismo que la Guardia Venezolana, intentando controlar las protestas en barrios como Petare, muy popular en Caracas y antiguamente chavista, que protesta contra lo que dicen robo de elecciones. ¿A qué atribuye usted que un militar haya sido el ministro de Defensa el primero en hablar como voz oficial ayer antes de que el Consejo Nacional Electoral entregara los resultados? Exacto, eso es lo que está reafirmando, distinto a lo que pasó en el 2015. En el 2015, cuando yo presidía la delegación del Grupo IDEA, Maduro no quiso reconocer el resultado de la Asamblea Nacional y fue Padrino López el que le dijo, no, hay que reconocer el resultado. Hoy sucedió exactamente lo contrario. Y por eso el mundo tiene que mirarlo, es como un golpe de Estado, porque el mundo sabe que las elecciones las ganó Edmundo González. Y aquí hay una cosa muy importante, Gerardo. María Corina, o Edmundo, en este caso, tienen que presentar muy rápidamente al mundo esas pruebas del 40% o más de las actas que ellos tienen, que fueron las mismas actas, Gerardo, que utilizó el Consejo Nacional Electoral para decir que ganó Maduro. En las actas de María Corina está demostrado que la tendencia era 70% Edmundo, 30% Maduro, y que esa tendencia era irreversible. Por eso el mundo y ella muy rápidamente tiene que entrar a validar ante el Consejo Nacional Electoral esa denuncia para que el mundo, los presidentes elegidos democráticamente, podamos acompañar con esa validación que está haciendo la propia campaña de Edmundo González. Eso que usted advierte, señor expresidente, es lo que llama la atención, que todas las encuestas daban como ganador a Edmundo González. No dejaron inscribir a María Corina Machado, ella se puso la campaña al hombro, recorrió todo el país y no obstante los resultados dicen, de acuerdo con la legalidad venezolana y lo que dice el régimen de Nicolás Maduro, que fueron derrotados. ¿Cómo entender eso? Exactamente. Y por eso creo que es muy importante que María Corina presente estas pruebas, porque ya con el 40% la tendencia era irreversible. Todas las encuestas nacionales e internacionales, en el caso de Venezuela, en el caso de la oposición y en el caso del gobierno, daban 70-30, 80-20, 90-10. Nunca le dieron el triunfo a Edmundo González. Ah, perdón, a Pero, Nicolás Maduro. Nunca se lo dieron a Nicolás Maduro, todo el tiempo se le dio a Edmundo González. presidente, usted ha sostenido varias reuniones telefónicas, llamadas telefónicas con María Corina Machado, con Edmundo González hoy. ¿Qué les recomendó? ¿Qué es lo que van a hacer a pesar de que ya Nicolás Maduro recibió la credencial como presidente de los venezolanos? Presentar estas pruebas, Gerardo. Tienen que presentar estas pruebas, porque esas son las evidencias en Venezuela y ante el mundo de que ellos ganaron las elecciones. Y por eso ellos tienen que presentarlas de forma inmediata y yo espero que eso lo hagan en el día de hoy. Y es que la expresión de respaldo para Edmundo González, para la oposición venezolana, se vio incluso de venezolanos que no pudieron votar.
en el exterior. En Colombia, en Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, Bucaramanga, en Miami, en Europa, multitudinaria manifestación de miles y miles de ciudadanos que no pudieron votar. ¿Qué habría pasado si lo hubieran podido hacer? A ver, Gerardo, es que yo siempre he dicho una cosa. ¿Usted ha visto algún dictador que quiera hacer elecciones para entregar? No conozco en el mundo ningún dictador, y menos un narcodictador como Maduro, que quiera hacer elecciones para entregar el poder. Segundo, no nos equivoquemos. Todo este proceso fue ilegítimo. No dejaron, María Corina ganó las primarias legítimamente, no la dejan inscribir. Después quiere inscribir otra candidata, no la dejan inscribir. Dejan inscribir a Edmundo González. Posteriormente sabemos que el Consejo Nacional Electoral no hay representación de la oposición. El Tribunal Supremo de Justicia está precisamente en manos del gobierno. Fíjese lo que está pasando, que todo este proceso que fue legítimo, ahora se le está tratando de dar una legitimidad por parte del gobierno del presidente Maduro. Entonces aquí tenemos dos cosas. La primera, lo que sucede en Venezuela, Gerardo, es que son los pájaros disparándole a las escopetas. ¿Cómo así que ayer el canciller de Venezuela dice que por culpa de Andrés Pastrana hubo un sabotaje electoral y que se estaban saboteando las elecciones? El canciller de Venezuela. Ayer mismo el presidente del Consejo Nacional dijo que había habido un hackeo al Consejo Nacional Electoral. Y ese hackeo, desde ayer lo dijimos nosotros, va precisamente para poner a María Corina presa. Eso es lo que está haciendo hoy Tarek, el fiscal de Venezuela. Va a decir que María Corina Machado fue la encargada de que se presentara ese hackeo y van a perseguir a María Corina. Por eso la comunidad internacional tiene que estar muy atenta, Gerardo. Y aquí dos cosas. Uno, Venezuela no pertenece al sistema interamericano, por lo tanto no le podemos aplicar directamente la Carta Democrática, ¿cierto? Pero yo creo que hoy el presidente Milei, el presidente Lacalle Pou, el presidente Noboa, los presidentes elegidos democráticamente en América Latina deberían convocar una reunión extraordinaria de la OEA para aplicar la Carta Democrática. Como Venezuela no hace parte del sistema interamericano, no se la podemos aplicar directamente, pero se puede aplicar porque lo que está sucediendo en Venezuela pone en peligro la democracia en América Latina. Y por eso creo yo que ahí hay un camino. Segundo, que quede esta elección, Gerardo, perdón. Esto es lo que quiere hacer Petro en Colombia. Esto es lo que ellos quieren hacer en nuestro país. Esta es la alarma que yo desde hace ya muchos años he venido diciendo. Ojo, que vamos precisamente, fíjense que lo que sucedió con el anterior registrador, ¿a quién quería traer para que contara los votos? Es Marmatic. Es Marmatic, es el mecanismo que tiene hoy el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla para robar las elecciones. Eso ha sucedido. Hay demandas en Filipinas, Sí, hay señor. demandas en Angola, precisamente de los robos que se han sucedido a través de Marmatic. Y qué curioso que hoy todos los miembros del pacto histórico, todos esos grandes voceros del pacto histórico, todos los voceros del presidente Petro, todos que están diciendo hoy, qué gran sistema, hay que traerlo a Colombia, tenemos que traerlo al país. Eso es lo que va a garantizar el triunfo precisamente de la izquierda en Colombia, como lo están haciendo no solamente en Venezuela, sino en otras partes del mundo. Señor presidente Andrés Pastrana, ¿a qué atribuye usted que los gobiernos de Brasil, de México y de Colombia no hayan reconocido aún los resultados que dan como ganador a Nicolás Maduro, de acuerdo con lo que dijo el Consejo Nacional Electoral? Ellos, aliados ideológicos del gobierno Maduro, dicen que debe haber reconteo y preconteo y veeduría internacional para que satisfaga incluso a la oposición y a todos los venezolanos sobre la transparencia de esos comicios. El silencio de Petro y de Lula retumba. Ese silencio retumba en la región. Es vergonzoso que el canciller de Colombia salga a decir que lo que diga el Consejo Nacional Electoral lo va a validar los colombianos. No. Todos sabemos que hubo un robo, todos sabemos que así lo ha hecho el Consejo Nacional Electoral. Ahí están las actas que están demostrando exactamente lo contrario. Y por eso yo creo que es importante que se convoque esa sesión extraordinaria en la OEA para que podamos nosotros clarísimamente denunciar fue un golpe de Estado y que las pruebas y las evidencias están precisamente en la campaña de Edmundo González. Y aquí tiene que haber claridad. Los Estados Unidos tienen que jugar de una manera más frontal. Fíjese lo que ha pasado. Los Estados Unidos imponen sanciones a Venezuela, Gerardo, pero por otro lado le compra el petróleo. Entonces borran precisamente lo que están haciendo con las sanciones. Y ahora acabo de ver un tuit que me llamó la atención, no sé si usted lo ha visto, de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, que dice que si gana Trump se van a convertir en Venezuela.
Si Venezuela hoy es Venezuela por Biden y por ella. Si ellos hubieran precisamente continuado la política de sanciones y de aislamiento a una narcodictadura, hoy la situación en América Latina era distinta. Presidente Pastrana, pero ¿cómo entender que desde el Foro de París con el presidente Macron, el presidente Gustavo Petro, con Brasil, con Argentina entonces, luego en México, en Barbados, se intentó dialogar y acercar a las posiciones para que hubiese elecciones libres y democráticas y un régimen de transición en Venezuela? ¿Jugó el régimen de Nicolás Maduro incluso con el presidente Biden? Todo fue para sacar a Alex Saab. Usted se recuerda que todos estos, ¿cómo podía usted entender? Nunca se reconoció a María Corina como la jefe de la oposición, ¿cierto? ¿Y cómo se reconoce a la señora de Alex Saab como representante en la mesa de negociación? Todos sabíamos y eso fue el resultado. Una vez liberaron a Saab, ¿qué pasó? Se rompieron los diálogos. Entonces vamos a ver qué pasa ahora. Yo creo que es muy importante que los presidentes electos democráticamente de América Latina levanten su voz como lo están haciendo y que podamos imponer las sanciones porque el peligro que hoy Venezuela está generando en la región es muy, muy peligroso para la democracia en América Latina. Y por eso tenemos todos que levantar la voz contra ese golpe de Estado. Ayer lo que hizo Padrino López fue validar un golpe de Estado y no legitimar la voluntad popular que era el triunfo de Edmundo González. Presidente, lo que pasa en Venezuela se refleja inmediatamente en Colombia, como países hermanos que somos. ¿A qué se avisora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensa usted en relación con la migración que ya está por cerca de 2 millones en Colombia? ¿Se vendrá una segunda oleada de millones de venezolanos después de lo que usted dice, hubo un robo, un golpe de Estado en el vecino país? Buenísima pregunta. Yo siempre he dicho una cosa, Gerardo. La democracia en Colombia pasa por la democracia en Venezuela. Desde el 2015, posiblemente yo fui de los primeros que fuimos precisamente a Ramo Verde, como usted lo dice, y dije que Leopoldo López, porque Maduro lo catalogaba como un preso. Yo dije, no, aquí hay un preso político. Y fui el primero en levantar esa voz para defender precisamente a la clase política en Venezuela. Pero miren lo que está pasando que aquí no estamos viendo. Hoy, si tenemos 3 millones de colombianos, o perdón, 3 millones de venezolanos que viven en nuestro país, con esto que sucedió ayer, con este golpe de Estado de Nicolás Maduro, podemos tener muy rápidamente entre 4 y 5 millones. ¿Por qué? Porque cerraron la frontera con Panamá. El presidente panameño cerró la frontera y hoy se van a quedar todos esos venezolanos que querían atravesar Panamá, el Darién, para llegar a México y a los Estados Unidos, se nos van a quedar en nuestro país. Ese es otro tema que tenemos que pensar desde ya los colombianos. ¿Qué va a pasar con esa inmigración masiva de venezolanos hoy a Colombia? Que si tenemos problemas ya de poderles dar salud, educación, vivienda a esos 3 millones de colombianos que hoy están en nuestro país, ¿qué va a pasar si se aumenta 1 o 2 millones más? Frente a eso que usted advierte, ¿cuál debe ser el papel de los Estados Unidos, de Panamá, de Colombia? Porque los migrantes venezolanos pues quieren, muchos se quedaron en nuestro país, otros migraron hacia el sur del continente, pero también millares van hacia Estados Unidos. ¿Qué debe hacer el gobierno Biden? Imponer nuevas sanciones económicas, levantarlas, frente a esta amenaza migratoria que usted ve por el desespero de los venezolanos, de acuerdo con lo que usted analiza. A ver, clarísimamente tiene que aplicar sanciones. Y yo creo que si hay un golpe de Estado, tenemos que Estados Unidos tiene que entender que hay un golpe de Estado en Venezuela. Y por eso mismo le digo yo, Gerardo, que lo que sucede en la OEA va a ser muy importante. Si los presidentes electos democráticamente en América Latina convocan una sesión extraordinaria de la OEA para comenzar a aplicar la Carta Democrática, aplicar sanciones, rompimiento de relaciones con Venezuela, aislar precisamente a la narcodictadura, yo creo que ese es un tema fundamental para la protección de la democracia en la región. ¿Cómo entender, presidente, que voces como la suya, la de otros exmandatarios del continente, la de presidentes incluso como Lula da Silva, como Boric, que le dijeron al presidente Nicolás Maduro que acatara el resultado de las elecciones y nada pasa? Hizo el régimen oídos sordos porque ni siquiera dio garantías de un preconteo, sino que fue al Consejo Nacional Electoral y recibió la acreditación. ¿Cómo entender eso? Ahí reafirmó el golpe de Estado. Es que Nicolás Maduro lo que está haciendo es precisamente validar un Consejo Nacional Electoral ilegítimo, que como tenemos ya clarísimamente demostrado y las actas así lo están demostrando, la tendencia era 30-70 a favor de Edmundo González. Maduro va a un Consejo Nacional Electoral
a tratar de buscar una credencial. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la legislación venezolana? ¿Dónde está el recuento de los votos? ¿Dónde están las actas? ¿Dónde está la posibilidad de impugnación? No existe absolutamente nada en Venezuela porque, como decía Gerardo, este proceso desde el comienzo fue ilegítimo. Y segundo, no sé si hoy o mañana, mire lo que va a pasar. Como las elecciones decían que el próximo presidente se debía posicionar en enero, seguro que van a decir que por qué no la adelanta, porque como se religió Maduro, que da lo mismo que se posesiona hoy o que se posesione en enero, y yo creo que eso es lo que van a buscar, adelantar ese proceso para consolidar el golpe de Estado. No obstante todo eso que usted manifiesta, señor presidente Andrés Pastrana, el gobierno de Nicolás Maduro, todos sus funcionarios manifiestan que dieron garantías y que incluso ingresaron 1.400 veedores a territorio venezolano para que observaran la transparencia de esas elecciones que para algunos, incluso en Colombia, funcionarios del gobierno Petro, es el sistema electoral uno de los mejores del mundo. ¿Cómo entender entonces que hayan devuelto a personas como Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidente de la República, a expresidentes también como Vicente Fox? Sí, al grupo de IDEA, bueno, usted sabe que nosotros somos declarados personas no gratas, ya desde el 2015 no podemos ir a Venezuela, honor que nos ha hecho el narcodictador Maduro declararnos personas no grata. Pero aquí lo que es clarísimo, a ver, ¿cómo podemos entender que uno de los observadores internacionales en el proceso venezolano es precisamente un presidente ilegítimo de Colombia? Ernesto Samper se robó las elecciones o me robó las elecciones precisamente con los recursos del narcotráfico y ahora es el que se presenta como veedor internacional y garante de los procesos electorales. Eso no lo entendemos. Señor presidente, expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, muchas gracias por estar aquí en Entrevista CMI. Gerardo, muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a que continúen aquí con las noticias de Colombia y el mundo, incluidas las de Venezuela, lo que está aconteciendo en las calles del vecino país, en sintonía de Noticentro 1 CMI. Buenas noches.